Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por asistir en pleno tropel, se nos complicó un poquito la entrada de la gente, pero de todas maneras estamos muy contentos de poder organizar este conversatorio. Creo que estamos en una coyuntura muy particular que demanda reflexión, demanda academia, demanda pensamiento. Y en nombre del Centro de Pensamiento Vida quisiera agradecer también a la Claxo y a su recién electo director Pablo Bomaro por la posibilidad de coordinar este panel y una serie de mesas de trabajo temáticas que vamos a tener el día miércoles. Mi nombre es Simón Gómez, soy director del Centro de Pensamiento Vida. Para mí es un honor estar aquí junto a nuestros panelistas. Me permito presentarlos: la profesora Laura Moisa, economista, ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, donde estamos en su sede en Medellín, y hoy codirectora del Banco de la República. Profe Laura, muchas gracias por acompañarnos. Está el profesor también Diego Guevara, ingeniero de formación, economista y exministro de Hacienda de Colombia, una de las mentes en su paso por el Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Hacienda que ha determinado la dirección de la política económica de este gobierno, y que es un orgullo para nosotros hoy tenerlo de vuelta como profe en su casa en el marco de este conversatorio. Y también al profesor Darío Indalecio Restrepo, es director de la misión de descentralización, y para que ustedes lo sepan hoy, la mente maestra detrás de las fuerzas progresistas que están luchando porque la reforma al sistema general de participaciones con su respectiva ley de competencia sea lo que debe ser, sea lo que puede ser, y no se convierta en una artimaña del establecimiento para hacer aún más poderosas sus redes y su capacidad de control territorial sobre la población. Profe, para nosotros es también un orgullo tenerlo aquí. Yo quisiera empezar dando un pequeño contexto y luego contarles que la idea es que dividamos este conversatorio en dos secciones. Tenemos dos preguntas grandes, y la primera pregunta de fondo es: ¿ha avanzado el tiempo? ¿Ha avanzado el gobierno? Varias de las personas que ustedes están viendo acá han sido unas mentes muy poderosas detrás del pensamiento económico heterodoxo, del pensamiento económico crítico en Colombia, que mal que bien es el pensamiento económico que llegó con este gobierno y que llegó a dar unas luchas y unas transformaciones en la política pública, pasar del debate académico a la creación de política pública y al gobierno. Y eso ha tenido unos retos muy grandes, y es una oportunidad para que nos pensemos y reflexionemos cuál ha sido esa consolidación del pensamiento económico heterodoxo en Colombia, y cómo podemos entonces pensar si hubo escuela de Chicago, si hubo los distintos movimientos de los economistas que han determinado el devenir de nuestros países en esos 30 años, si ha habido pensamiento económico crítico en América Latina. ¿Cuál es ese pensamiento económico crítico en Colombia? ¿Qué lo diferencia y qué lo consolida? Y la segunda pregunta, que lo queremos orientar, tiene más que ver con el balance de lo que ha avanzado el gobierno nacional desde las distintas voces, pero también desde la academia, de qué le ha faltado a la política económica del gobierno nacional, y sobre todo cuáles son las avenidas y rutas de profundización de los procesos de cambio, de transformación de la realidad, que no solamente ocurren en el gobierno. El gobierno es un escenario de disputa de muchos otros que hay, y por lo tanto, ¿cuál es la ruta hacia adelante del pensamiento económico progresista en Colombia y en América Latina? Yo quisiera empezar con este contexto, y es que esta conferencia Claxo está ocurriendo en una coyuntura en este país a la que no le podemos quitar, no le podemos, digamos, evadir, sino tenemos que reconocerla de frente y analizar la realidad de lo que está pasando. Es una coyuntura muy difícil, en la cual la apertura democrática, el proceso de transformación del cambio que empezó con el calentamiento de la movilización en la Minga Social y Popular del 2008, luego en la MAN en 2011, luego en los movimientos estudiantiles que desembocaron en 2018, el paro nacional 2019, estallido social 2021, y que vinieron calentando la lucha de clases en la calle, y eso generó un proceso de gobierno y un proceso de transformación, de apertura democrática, que en este momento se encuentra en una gran encrucijada, y pareciera que estamos en un momento donde se define el rumbo del futuro. Lamentamos de manera clara y contundente el cruel intento de asesinato al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Es una lamentable historia en este país.
nos ha dolido la sangre, conocemos el dolor de la sangre en el proyecto político de transformación social en Colombia, y por eso hablamos con el conocimiento de saber el dolor que es que nos maten a nuestros militantes y atenten contra nuestros militantes, y por eso lo lamentamos profundamente. En este momento estamos en una muy apretada situación fiscal. No sé si han visto ustedes la prensa que anda diciendo que el Consejo Nacional de Política Financiera, el CONFIS de Fiscal, presuntamente está en proceso de tomar unas decisiones fuertes con lo que tiene que ver, eso dice la prensa, con lo que tiene que ver con la regla fiscal. Estamos en una encrucijada fiscal muy fuerte. Además de eso, estamos en un proceso donde las reformas sociales del gobierno, el mandato popular con el que llegó este gobierno, se han enfrentado a un bloqueo institucional. Tenemos la reforma pensional en la Corte Constitucional a punto de caerse. Tenemos la reforma laboral completamente bloqueada por el Congreso de la República, donde incluso le quitan el derecho a la gente a votar por una reforma, de decidir si quieren una reforma. Una dictadura muy rara, una dictadura en la que la gente vota, eso no me había tocado mucho a mí. Y entonces tenemos las reformas sociales completamente bloqueadas por el establecimiento. Además de eso, estamos en plena reconfiguración de la relación entre el Estado en su nivel central y los territorios. Y ahora el profesor Darío Indalecio nos podrá contar un poquito de ese avance en la reforma al SGP y en la posterior ley de competencias que está en este momento en pleno apogeo de su discusión interna y luego frente al Congreso de la República. Ahora bien, también estamos en mitad de estos procesos, de estas encrucijadas que no acaban de andar, pero las variables macroeconómicas están bien. Y entonces todo el mundo habla que en Colombia hay una crisis terrible en la economía, pero tenemos un desempleo del 8.8, tenemos un crecimiento repuntando, tenemos una inflación a la baja, tenemos sectores como el agro o el turismo que han crecido a doble dígito en este gobierno, mostrando unos resultados en política económica que luego, cuando se comparan al programa de gobierno del presidente Petro, pues son resultados que se demuestran. Petro dijo: aquí hay que profundizar la producción, y el agro está creciendo a ritmos del 10, del 8, a ritmos muy importantes. El turismo va a ser un gran elemento de ingresos a la economía, y el turismo está creciendo de manera determinante, y de la misma forma en la que caen las industrias fósiles y cae la minería y cae el petróleo, suben los sectores que en el programa de gobierno dijimos que iban a subir y que son el futuro de este país. Además de eso, este detallito del 8.8 en el nivel de empleo, frente a un gobierno que lo que hizo fue subir los salarios, subir el salario mínimo real de manera contundente, desmitifica los cuentos que quiere meter el establecimiento contra la reforma laboral. Es un gobierno que sube los salarios y baja el desempleo. Entonces, ¿cuáles 500.000 empleos se van a destruir? Y es un poco también el ánimo de esta discusión, de que desmitifiquemos y de que contemos un poco con rigurosidades de la economía crítica cuáles son entonces las verdaderas tesis para comprender la realidad. Quiero cerrar para darle paso a la discusión temática con una frase que es bastante poderosa. En el año 62 ocurrió la conferencia de Punta del Este, que fue una conferencia en Uruguay en donde los países de América Latina y de América en su conjunto dieron una discusión sobre el desarrollo económico. Y fue una conferencia de la cual han salido luego productos y resultados y gran historia política y económica para este continente. Y en esa conferencia asistió el Che Guevara como representante de Cuba, si no estoy mal en su momento era o director del Banco Central o ministro de Industria. Y pronunció una frase que ha sido de gran inspiración para este centro de pensamiento, y la frase básicamente dice que no pueden haber técnicos que hablen de técnica si de por medio está el destino de los pueblos. El derecho al desarrollo, el derecho a un país pujante, el derecho a que nuestras economías sean poderosas, basadas en el trabajo y en la producción de la gente, es un derecho que también se disputa en la academia. Y el objetivo de este centro de pensamiento es decirle al país: la única forma de pensarse la economía no es como dice el desarrollo, no es como dice la NIF, no es siguiendo los modelos neoclásicos. Existen otras formas con mayor rigurosidad de hacer pensamiento económico. Con esta frase cierro y les doy paso a nuestros panelistas para que empecemos con una pregunta tal vez más teórica, tal vez más reflexiva, pensando en las discusiones de economía popular, pensando en las discusiones de soberanía monetaria. ¿Qué es lo que caracteriza al pensamiento económico heterodoxo, crítico, leal a las causas populares en Colombia? ¿En dónde estamos? ¿Es posible que avancemos hacia la consolidación
de lo que en su momento se llamó, si allá se llamó la Escuela de Chicago, ¿cómo se puede llamar aquí? ¿Cuál es la visión económica propia desde América Latina y desde Colombia? Y quisiera, profe, empezar con usted. Bueno, primero que todo, agradezco al Centro de Pensamiento Vida la invitación a este panel. Cualquier comentario o lo que yo exprese no afecta al Banco de la República, es una expresión individual y personal. Quiero empezar por ahí. Lo segundo es, bueno, el contexto es muy complejo, muy difícil. Aparte, pues muy complejo lo que sucedió con el intento de asesinato de un precandidato, que creo que de doloroso también quien lo hizo, un niño de 14 años, lo que creo que estamos fallando como sociedad todavía. Y esto no es de ahora, esto es una sociedad que viene fallando hace muchos años. La única salida que tienen muchos de nuestros jóvenes es ganarse 500,000 pesos por ahí, cuando el niño hable de lo que le habrán pagado por tomar un arma y enfrentar o intentar asesinar a un ser humano. Creo que eso tiene que hacernos pensar, y creo que eso tiene que hacernos pensar como Estado, no como gobierno, no como partidos, no como izquierda, no como derecha, sino como seres humanos, como ciudadanos y como Estados. Yo creo que eso es importantísimo ahora, un rechazo total a regresar a tener que, o a continuar, realmente no se ha acabado, pero pues a continuar resolviendo los conflictos en este país y en muchas partes del mundo, que está pasando en Gaza, está pasando en otras latitudes, con una bala y no con el diálogo ni con sentarnos a pensar. Entonces creo que sí es clave por ese lado, pero el otro, digamos, el otro contexto económico mundial, creo que es una alternativa para sentarnos a pensar desde los países que hemos estado en la periferia de la estructura económica mundial, de cómo poder pensar unas nuevas salidas o unas salidas posibles. Creo que mucha literatura en la historia hay. Tenemos que retomar un poco los autores clásicos que nos permitieron pensar desde América Latina, desde los colombianos que aportaron el pensamiento económico, como Antonio García Noza, que trajo la economía a este país, como pensadores de otras latitudes de nuestro continente que permitieron, como Prebisch y Zunkel y otros, pensarse América Latina. Creo que la ONU tenía un discurso de desarrollo en ese momento cuando se crea la CEPAL en América Latina. La CEPAL transgredió ese discurso esquemático que tenía la ONU de que éramos atrasados y éramos bárbaros y éramos salvajes, y el desarrollo era ser como los grandes países europeos y por lo tanto ser más pensantes y menos ignorantes, pero resulta que nuestros grandes pensadores latinoamericanos voltearon todo ese discurso que tenía principalmente la ONU y generaron un pensamiento latinoamericano, que tuvo sus expresiones en su momento, que tuvo sus experiencias en algunos países, pero que no se pudieron consolidar por diversas razones, y creo que eso es parte del pensamiento nuevo que tenemos que retomar. No sé si le tenemos que poner un nombre o un apellido, es decir, Escuela de Chicago lo pusieron ellos, pues que sigan con su nombre y apellido, pero nosotros cuando hablamos de pensamiento heterodoxo, de pensamiento crítico, lo que estamos hablando es abrir la caja de herramientas lo más amplio posible, incluso con las herramientas de la economía ortodoxa. Es decir, los grandes avances que las matemáticas y las estadísticas le permitieron al análisis ortodoxo, creo que es supremamente útil. El problema es utilizar eso como una religión, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, no volvernos una religión, a pesar que necesitamos valores de los cuales agarrarnos, si no, no existiríamos como seres humanos, pero sí es clave y fundamental abrir esa caja de herramientas y abrir el sentido de que la economía es una ciencia social que está cambiando y está mutando. Hoy las relaciones sociales y políticas nos están poniendo unas nuevas formas de, no son nuevas, yo creo que no son tan nuevas, pero yo creo que Trump se sabía, es decir, 2018 fue clarísimo su política, él empezó ya a subir, él ya dio su discurso, pero le llegó la pandemia, entonces creo que esto ya se sabía, no es de sorpresa. Si uno se pone a ver la respuesta que ya habían hecho, por ejemplo, Asia, desde el 2018, ustedes pueden observar cómo Asia empezó a descentralizar su comercio exterior y empezó a generar hoy estábamos en una charla justamente que nos comentaban que Asia hoy es quien más ha desarrollado integración regional en el mundo. O sea, a nosotros no nos sirvieron los TLCs, a nosotros no nos sirvió, no nos sirve ALADI, no nos sirve la Alianza del Pacífico, no ha servido UNASUR para lograr una integración. Hoy, ¿quién ha logrado mayormente la integración económica, incluso financiera, de créditos propios, de intercambio con moneda propia? Es Asia. Y creo que eso también podría ser algo para ir observando
que nos lo dijeron en nuestra época los cepalinos y otros, y otras escuelas latinoamericanas, de cómo lograr una integración de la región que permita hacer unas cadenas de valor que nos permitan, digamos, independizarnos un poco de esa dependencia tan grande que tenemos de 2 o 3 regiones del mundo. Entonces creo que toda esa caja de herramientas es lo que tenemos que empezar a hablar, a observar y analizar. No es traer, como nos hicieron creer en los años 90, el esquema de los tigres asiáticos. Entonces tenemos que ser Corea, observemos cómo ellos sí crecieron, observemos, pero en nuestro contexto, y creo que eso es clave, es fundamental. Nosotros hoy como Colombia tenemos una riqueza que podría ser perfectamente parte de la producción que podemos exportar y poner y definir nuestros términos de intercambio y no seguir a puertas de que nos definan los términos de intercambio. Que sube el petróleo, somos felices; que baja el petróleo, nos angustiamos; que nos vamos a una crisis fiscal, que no tenemos ingresos; que sube el café, bravo, por lo menos redistribuyen poco; que baje el café, mire lo mal que estamos. Es decir, esa deficiencia que tenemos de imponer o de definir términos de intercambio a nuestros productos en el comercio internacional es algo que se dijo en los 60 y que no hemos logrado superar, y que tenemos hoy posibilidades de hacerlo. Entonces, lo que yo siento es que es un momento clave. Yo creo que Estados Unidos, como país soberano, está haciendo una política que va a hacer y que la está definiendo. El problema es cómo nosotros nos vemos afectados y cómo nosotros respondemos a esa política, como un país soberano fortaleciendo nuestras estructuras regionales, o con el miedo a que vayamos a quedar por fuera del juego mundial por posiciones soberanas. Entonces creo que es muy importante esa caja de herramientas. Hay que ampliarlas, hay nuevas formas, ya no somos los 60 que nos tocaba hacer los ejercicios. Bueno, yo no estaba viva en los 60, pero ¿quién lo estaba? Los ejercicios a mano rayando papel, pero hoy tenemos los computadores, tenemos las posibilidades de coger todos los datos, tenemos la posibilidad de ir a territorio y hacer ejercicios cualitativos, confrontar los datos con esos ejercicios cualitativos. Creo que entrar e ingresar a entender que los números tienen una utilidad, pero si tú no confrontas ese número con la realidad. Pasó con el catastro multipropósito, nos contaban en el IGAC, iban y sacaban una foto y decía: mire ese terreno construido tan grande, cobrémosles 3 millones de pesos, y cuando iban era una carpita con un montón de vaquitas abajo, y eso solo se logra comprobar cuando vas a territorio y compruebas. Entonces esa relación con el territorio es clave, y esa relación significa, y es una cosa que estoy viviendo desde el banco y lo estaba viviendo en la universidad, una necesidad, una articulación de las instituciones del Estado con las comunidades para entender esas realidades regionales. Uno va a muchos de los aspectos, por ejemplo, o de las regiones, y solamente está la sede de la Universidad Nacional, o solamente está el Banco Central ofreciendo una propuesta cultural, o solamente está una de las instituciones y no el Estado completo. Y creo que ahí tenemos una articulación interesante, un poder muy grande para llegar a los territorios y entender esos territorios. ¿Cuáles son sus expectativas de inflación? ¿Cómo se forman los precios en las regiones? Hoy en Colombia no tenemos esa información. Creo que no tenemos ni siquiera la información de cómo se forman los precios en general. Tenemos una apuesta, unos modelos que te hacen unos aproxis, unos contrafactuales que te permiten entender algunas cosas, pero no cómo se forman los precios, cómo se forman los salarios, por qué si aumenta el 11% no cayó el empleo. Algo está cambiando en el mercado laboral, está cambiando y no lo hemos observado. La pandemia hizo un cambio estructural, y creo que las herramientas que tenemos hoy, que están manejadas desde las instituciones del Estado, quedan muy limitantes para entender esos cambios. Entonces esa ampliada o ese aumento de la caja de herramientas va a permitir entender por qué los modelos no funcionan con un aumento del salario tan grande y no cae el desempleo, por qué el aumento de los costos laborales no están generando, los costos entre comillas, no están generando una caída del empleo, están cambiando las construcciones, por qué nuestros jóvenes no quieren ir al campo y prefieren trabajar en un call center o prefieren trabajar en otras posibilidades que está dando la globalización y las nuevas tecnologías. Eso está transformando los mercados y nosotros no lo hemos podido leer porque seguimos pegados a unos modelos que son muy limitados, que son importantes, que nos han dado muchos frutos, pero que necesitan hoy ampliar esa caja de herramientas. Creo que eso es una de las cosas fundamentales para pensarnos en una escuela de formación. Tenemos que transformar las carreras de economía. Yo creo que hay que transformar las carreras y volverlas interdisciplinarias. Yo creo que ya no podemos seguir con esas grandes paredes del economista, el sociólogo, el politólogo, el ingeniero. Mire, tenemos un ejemplo aquí que cuando tú rompes las paredes podemos pues pensar de forma mucho más amplia con otro tipo de esquema. Creo que eso tiene que exigir una reforma a la educación fuerte, que no es entregar técnicos de 2 años o de 1 año o certificados a nuestros muchachos, sino entregar científicos que puedan leer la realidad desde múltiples posibilidades. Yo creo que eso lo dejo para poder dar mayor amplitud, digamos, al debate. Gracias, profe. Sigue Diego. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas.
de antemano me sumo a las palabras de Laura de rechazo a los actos de violencia al homicidio del precandidato Miguel Uribe, con quien, bueno, ahí por cosas del gobierno muchas veces controvertimos bastante con él, creo que en las disputas teóricas, pero la consigna siempre es que la vida es sagrada y que toda la solidaridad con él y su familia. Yendo al punto que plantea Simón sobre cómo redefinir el pensamiento, y hay dos dimensiones. Yo creo que desde la academia hemos avanzado, no solo en la academia colombiana, sino las reflexiones que hay sobre el sur global, incluso dentro de la misma heterodoxia económica y de la macroeconomía se cuestiona por qué miramos las heterodoxias del norte global. Y allí creo que hay unas buenas reflexiones, pero cuando queremos dar ese salto de la dimensión académica, de los papers, de los capítulos del libro o de las columnas de opinión a la realidad en el gobierno, aparece una brecha importante y creo que ahí es donde tenemos un reto, porque como nos lo ha enseñado este gobierno, no solo es suficiente con ganar una presidencia de la República, sino también tocaría avanzar hacia tener unas mayorías en el Parlamento, unas instituciones de altas cortes también, con una visión más progresista del mundo para poder hacer una configuración del mundo que uno desde las heterodoxias puede pensar. Entonces, con esta reflexión y ya aterrizándolo un poco a dónde están los aportes, a dónde están los aportes de una visión heterodoxa, creo que podríamos tratar de separarlo en dos dimensiones. Creo que en la macroeconomía es donde ha sido más complejo y los aportes más bien han sido, diría que dentro del marco estándar de la ortodoxia y de la estabilidad macro, tratar de buscar unos pequeños puntos de fuga o escape por varias razones. Número uno, un cambio radical de la macroeconomía en una economía pequeña y emergente como la nuestra, pues inmediatamente genera una inestabilidad en tasas de cambio, en tasas de interés, en presión de acreedores, e inmediatamente eso puede afectar cualquier proyecto de gobierno. Creo que al final, yo siempre repetía en muchos espacios que en América Latina uno tenía dos izquierdas, la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora, y hay unas izquierdas un poco más vegetarianas a lo Lula o a lo Boric que han apostado por política social, pero el marco macroeconómico lo han dejado quieto. Yo creo que en el caso de Colombia, por X o Y manera, nos hemos movido más en ese margen, a pesar de que sí se ha tratado de empujar un poco algunos debates dentro de esa macroeconomía ortodoxa, como abrir puntos a la regla fiscal, por ejemplo, poner el debate de la regla fiscal verde fue importante, creo que eso ha sido clave. Los debates de canje de deuda por naturaleza, si bien no son exitosos, ponerlos sobre la mesa de discusión son claves, a pesar de que los mercados financieros ven muchas veces estos debates como una opción de nuevos negocios y se acercan a uno. Hay otros elementos en la macro como usar modelos de predicción diferentes que creo que en la tarea del paso por el ministerio se dejaron allá unos equipos que aprendieron a manejar unos modelos, digamos, de inspiración mucho más post-keynesiana y heterodoxa, a diferencia de los modelos de equilibrio general computable. Pero esos son puntos muy pequeños porque en lo estructural, al final, cuando usted está condicionado por los mercados financieros y por leyes de la República con un corazón, digamos, altamente fiscalista y de finanzas sanas, pues el margen de juego es menor. Y creo que allí el debate en la macro no se puede dar solo desde un país, sino más desde una región. Yo creo que la heterodoxia, al menos en términos macroeconómicos, tenemos que avanzar en la integración regional, que los temas de debate en términos de comercios en monedas más allá del dólar, sino que haya otras monedas para comerciar, y no estoy diciendo moneda única como el euro, sino monedas de transacción regional, es un punto clave. Que podamos analizar los crecimientos súbitos de deuda de la última década como conjunto de región y que eso pueda dar un push mucho más grande. Mientras tanto, usted como país solito es difícil, digamos, retar eso en la macro por las reacciones de los mercados que usted les destabilizan cualquier país. Pero en la parte, digamos, de la micro y de ver visiones alternativas de la economía, yo creo que sí empiezan a haber construcciones importantes. Uno de los temas que creo que se logró resaltar en este gobierno y que estoy 100% seguro
que va a trascender es la noción de economía popular, que mucho se va a trabajar aquí en la Universidad Nacional con el colega de Laura, el profesor César Giraldo, que mucho se va a trabajar en algunas universidades de Argentina con las que siempre hubo interacción constante. Y creo que es un tema que va a trascender y que está en el corazón de la estructura económica como la nuestra. Laura lo decía hace un momento, veamos los tigres asiáticos, veamos otros modelos de desarrollo, cuando las estructuras de económicas, incluso las estructuras de producción, están en el corazón de la economía popular, requiere otro marco de análisis y creo que este gobierno sí ha sentado unas bases para la economía popular. Incluso me sorprendía la semana pasada en la cumbre de Asobancario, que es el gremio de los banqueros de Colombia, pues se entregaron unos premios de la economía popular. Podemos decir si son críticos o no, pero independientemente que se entreguen unos premios de la economía popular en un escenario que es todo lo contrario al de la economía popular, puede dar un reconocimiento. Habrá que ver si esto trasciende en el tiempo, esa será la apuesta clave, pero que, por ejemplo, muchos tenderos hoy reconocen que se les haya dado un espacio en todas las cámaras de comercio de Colombia. Entonces, hay unos escenarios donde ese pensamiento crítico y donde elementos de construcción desde el sur global empiezan a ser parte del gobierno y son mucho más, no diría mucho más sencillos, pero son mucho más factibles de instrumentalizar, de utilizar, de difundir. Los trabajos que se han hecho en términos de pensar en créditos asociativos, de garantías que pueda brindar el gobierno como fiador a crédito popular. Hay unos avances que yo considero que son importantes en una perspectiva mucho más estratégica de dónde se pueden hacer cambios puntuales. Y creo que eso también es un llamado. Yo vengo de una tradición muy de macroeconomista, de modelos heterodoxos, pero a veces esto lo deja en una nube y realmente hay que llegar con ideas mucho más concretas a la gente. Creo que una de esas apuestas es esa economía popular que va a trascender gobierno, que tiene un trabajo académico y que es el 60% de la población, que pasa por discusiones de financiamiento y que es una forma de la heterodoxia aplicada a las economías del sur con esa visión. No es solo la visión de que al informal lo tengo que formalizar, sino realmente es una forma de dignificarlo. Simón lo decía, hoy las cifras de desempleo de Colombia son históricamente bajas, 8-9. La crítica del establecimiento es, pero todos son informales. Independientemente, cuando usted logra dignificar los ingresos de la economía popular y usted dignifica la economía del rebusque, pues usted trata de zanjar esos debates. Creo que en esos puntos hay elementos de avance, también en las visiones de cómo usted pondera los derechos sociales básicos como un derecho, como una mercancía, y que ha sido una apuesta de este gobierno. Son puntos donde se puede avanzar en educación, elementos de salud. Parte de este edificio hoy, del edificio que está acá al lado, son ejercicios de este gobierno y de los movimientos sociales que han contribuido a esa apuesta de educación pública. Creo que en esos puntos uno sí puede avanzar a pesar del imperio de las finanzas que condiciona. Cuando yo tuve el chance muchas veces de estar en gobierno, ir a Wall Street, a los que compran deuda de Colombia, a los tipos no le importa si usted está de educación pública, privada, si usted es de educación popular o no. Les importa es un balance fiscal. Entonces, por eso en el balance fiscal, que es lo macro, usted tiene que ser un poco más prudente y cuidadoso, pero por fuera de ello hay mucho margen de avanzar en el pensamiento heterodoxo aplicado y donde realmente se confluyen los diferentes pensamientos, donde ya no solo es el economista, sino el sociólogo, el trabajador social, y se confluyen muchas fronteras del conocimiento. Creo que allá hay mucho para construir desde el sur global, que se está haciendo, que hay muchas redes con esos trabajos en territorio. Pero en lo macro sí requerimos un trabajo mancomunado de los gobiernos alternativos cuando se esté en el poder. Creo que con algunos se ha tratado de hacer con los diálogos con Brasil, con los debates en los BRICS. Pero bueno, cierro aquí para no extenderme más y dar la palabra al profe y seguir dialogando. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Bueno, gracias Simón por la invitación, muy honrado de estar aquí sentado al lado de Laura, de Diego y de Simón, en presencia de todos ustedes. Nos invitan a bautizar el bebé para que el bebé exista. Creo que todavía nos falta. Tenemos bridas, tenemos pedazos, algunas certezas contra el rentismo, lo productivo, contra la economía extractiva,
y dependiente, pues una economía más autónoma que desarrolle el mercado nacional y esto. Pero bueno, creo que nos falta para poder bautizar al bebé. Quiero decir sobre lo de Miguel Uribe. El primer gobierno de izquierda en este país es tributario de la reforma de 1991, que estuvo alrededor de 5 procesos de paz, y es tributario del acuerdo con las FARC. La violencia en la política es una tapa contra el progresismo. Por razones humanitarias, debemos rechazar cerradamente y no retóricamente ese atentado. Pero por razones políticas, tenemos que llamar a un acuerdo nacional contra la violencia en la política cerrado, no hay justificación. La única manera de hacer un gobierno democrático, no un gobierno, un régimen, una era democrática, es cerrarnos contra la utilización de la violencia en la política. Y bueno, eso puede ser parte del bautismo del bebé. Tiene que ser un bebé humanista. Tiene que ser un bebé que un secuestro es un secuestro, no hay bueno y malo. Un campesino, llámese paramilitar o guerrillero, es un campesino sacrificado, no hay bueno y malo. ¿Sí? Pero no, yo creo que es suficiente por ahí. Con el traje del emperador no se puede hacer una política plebeya. Y no lo hemos todavía aprendido con suficiencia. Hay emperadores benevolentes, otros sanguinarios, otros más elitistas, otros más cultos y hasta sabios dicen, ¿sí? Pero es la política del emperador hacia el pueblo, contra o benevolente, pero no es la política plebeya. Nosotros heredamos un Estado carcomido, sí, por el clientelismo y las mafias y la corrupción. Un Estado sobre todo que protege los sectores rentistas. Un Estado elitista, un Estado estamentario, un Estado donde los mayores evasores de impuestos son las clases dirigentes del pasado que están ligadas a las tierras y las clases dirigentes del presente que están ligados a la financiarización. Hay un pacto en ese Estado y en esa economía. Tanto en el sistema político como en la forma de organización institucional, como en la política económica. Y hemos llegado a manejar ese Estado como si pudiéramos ser alternativos con todo eso. No se puede. Puede haber un emperador benevolente, un emperador generoso, un emperador al que le duele el pueblo y hace cosas por el pueblo. Pero es una política imperial. Hacer una política plebeya supone transformar el Estado. Entonces, como esto puede ser muy largo, entonces solo un tema, que es el de la forma de organización espacial de ese Estado en cuanto a instituciones y sistema político. ¿Es el federalismo nuestra bandera? ¿O es el centralismo? ¿O es la descentralización? Yo creo que la pregunta está mal planteada. Está mal planteada. Lo que hay que estudiar son los contenidos sociales y políticas de las formas espaciales. Y estas están en disputa. Simón nos preguntaba si hubo un consenso de Chicago, de Washington, ¿cuál es el nuestro? Entonces yo les voy a decir 2 o 3 cosas de ese consenso de Chicago y de Washington sobre la forma de organización espacial descentralizada. 70s y 80s. Decenas de eventos, centenas de libros y mucho billete de investigación y se genera un programa. Hay que privatizar todo lo que podamos privatizar y con lo que queda de Estado, ¿qué? Descentralizarlo, descentralizar. Está en la médula del programa neoliberal una descentralización. ¿Para qué? Para la flexibilidad laboral, para el debilitamiento de la fuerza del trabajo. ¿Cómo? Los detalles. Ahí es que la técnica es exquisita. Le giro unos recursos a las entidades territoriales y pongo unas condiciones. Solo puede gastar tanto en funcionamiento, tanto en inversión. ¿Sí? Entonces, una vez que usted
COPE, todo el gasto de funcionamiento solo puede gastar en inversión. ¿Y en inversión qué son? Proyectos. Es decir, es contra la estabilidad laboral. Es por eso que en el 92% de los municipios colombianos no hay más de 3 personas de carrera. El resto de la muchachada son contratistas por proyectos. Eso es estrategia. Y una estrategia victoriosa. Porque los proyectos son por 3 meses, o son por 6 meses, o son por 9 meses. Y hay una destrucción permanente de la estabilidad laboral y una subordinación estructural al clientelismo que escoge los proyectos. Yo no me lo invento, lo podemos comprobar todos. Y en las cuentas dan que todos los municipios respetan el tope del gasto de funcionamiento y todo se va en inversión. Y todo es una contabilidad hipócrita, pero el problema no es la mentira. El problema es que es el torpedo contra la estabilidad laboral por la precarización del trabajo, por la disminución de la participación de los ingresos del trabajo en la totalidad de los ingresos, por la destrucción de los procesos de construcción institucional. Y eso está amparado en el Ministerio de Hacienda, Diego. Y los funcionarios hoy que dirigen esa política siguen defendiendo eso atravesados como burro en el camino. Que sepan o no sepan que eso es parte del torpedo de la estrategia neoliberal contra el trabajo. Yo se los he dicho 5 veces y siguen repitiendo que hay que respetar eso. ¿Para qué más descentralizar? Para privatizar. Usted transfiere unas competencias y transfiere unos recursos, pero los recursos no alcanzan para cubrir el costo de las competencias. ¿Qué haces? Privatizas, terciarizas, subes impuestos. ¿Para qué más descentralizar? Para la financiarización. ¿Pero cómo así, profe? Claro. El bastión mismo de la financiarización está en la seguridad social y en las pensiones. ¿Sí? Seguridad social en salud. 98 billones de pesos este año. Pero de para atrás, ¿cuántos billones de pesos? ¿Para quién? Para la intermediación financiera a través de las EPS. Es la geografía de la financiarización lo que han logrado. A nombre de la descentralización. Y eso explica en demasía, pero no me puedo detener ahí, los problemas de acceso, los problemas de oportunidad, las barreras contra las citas, las barreras contra los especialistas. Eso explica que hay 350 municipios sin hospitales y sin salas de parto. Eso explica que la minoría de la población está a menos de 2 horas en su atención oportuna. Pero no me puedo retener. Descentralización para la flexibilidad laboral, descentralización para la privatización, descentralización para la financiarización, descentralización para el ordenamiento territorial por el mercado. Hay veces las frases son lapidariamente honestas. En el plan de desarrollo del presidente Duque decía, la descentralización tiene que ser para el desarrollo económico y eso no es para cerrar brechas. El desarrollo económico y el ordenamiento es territorial y quien ordena los territorios son los agentes de mercado y todo el Estado debe ser para apoyar a los agentes de mercado. Digo, es afortunado que lo hayas dicho así de claro, porque esa es la estrategia. ¿Cómo se expresa en salud? Ya lo dije. 98 billones de pesos y construye la geografía de la financiarización. Y el hecho que dependamos de esa geografía. Y el hecho de que a pesar de esos billones de pesos, los resultados en salud hoy son menos buenos que en la década del 70. Ah, pero si somos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Claro, ¿en cobertura de qué? Del seguro. Porque en el seguro está la financiarización. Y en agua, todo es para la red empresarial de agua. Ahí van los subsidios, esos son los que pueden acceder a los proyectos, más no para los patrimonios sociocomunitarios que han construido más de 8.000 soluciones de acueductos comunitarios, porque como no son empresas formalmente constituidas, no son susceptibles de los subsidios ni tampoco de poder participar en el concurso sobre los proyectos. Es otra vez la geografía empresarial a través del proceso de descentralización de los servicios públicos. Y en educación, gran resistencia.
de FECODE. Era desmunicipalizarla, departamentalizarla y privatizarla. Hubo mucha resistencia. Y lo que ha resistido, que hoy de 100 pesos, 97 son para el funcionamiento, básicamente para la nómina. 40 años de retraso de las infraestructuras de los colegios. 55% de los colegios públicos no tienen agua potable apta para consumo humano. 72% de esas escuelas, dije municipios de las escuelas, ¿sí?, no tienen internet. La geografía del neoliberalismo a través de la descentralización. Eso no quiere decir que toda la descentralización es exclusivamente una estrategia del neoliberalismo. Eso quiere decir que la forma de organización espacial está en disputa y hay estrategias diferentes a través de esas formas. Y es lo que yo creo que como progresistas y como izquierda no hemos suficientemente interiorizado. Que creemos que podemos hacer alternativa política programática y no únicamente gestión con el traje del emperador. ¿Qué hay de común? Dos ideitas más. Entre Rusia y Estados Unidos, son países federales. ¿Qué hay de común entre Alemania y Venezuela? Son países federales. ¿Qué hay de común entre Estados Unidos y Brasil? Países federales. Es decir, que la forma federal per se no te está caracterizando ni el sistema político, ni el sistema económico, ni el sistema de redistribución, ni el modelo de acumulación. Yo invito a que rompamos el fetiche de que las instituciones tienen un solo contenido. El contenido está en disputa. Pero si ya dije algunas ideas de por qué en la estrategia neoliberal es central la descentralización. ¿Por qué es para la precarización del trabajo? ¿Por qué es para la privatización? ¿Por qué es para la financiarización? ¿Por qué es para la geografía de las empresas que someten a los derechos? ¿Cuál es entonces la estrategia alternativa y progresista de descentralización? Eso, pequeña, es otra historia y paro. No. Logramos con dificultad, con todo el apoyo político, he de decir, de Diego, del ministro de Educación, Daniel, que se está perdiendo el sabor de la protesta. Sí. Algunas cositas meter en la reforma constitucional. El principal objetivo del Sistema General de Participación es para el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Sociales, ya dije, porque en el 70 no había peores resultados que hoy. Porque hoy todavía una mujer indígena en el Guaviare tiene 7 veces más posibilidades de morir ella y su bebé al momento del parto que si nada es en Bogotá. Porque las pruebas, a ver, los chicos en la ruralidad y en las escuelas públicas que no tienen internet, que no tienen agua y que tienen precariedad de las infraestructuras y que tienen demasiados chicos por profesor y menos horas de atención y que no tienen buenos materiales y que el profesor pues no tiene maestría o más, en cambio en otros lugares sí. Eso es una condena estructural de las inequidades. Entonces, cierre de brechas sociales significa cambiar los criterios de asignación socioterritorial de los recursos, no únicamente una batalla por más recursos. Es un problema que tenemos en el progresismo y en la izquierda. Más plata, más plata. ¿Plata para qué? ¿Plata para quién? ¿Plata cómo? ¿Con qué geografía? Brechas institucionales. 92% de las entidades territoriales tienen solo 3 trabajadores y tal. Usted no puede hacer democracia ni desarrollo sin burocracia y sin instituciones, y el neoliberalismo tuvo una consigna claramente expresada y no lograda al 100%. Hacer política pública sin el sector público. Crecer el Estado como gasto, pero el Estado como gasto para la intermediación a favor de la financiarización y la terciarización del trabajo. Y que todos nos volvimos ONGs. Y que todas las ONGs compiten las unas contra las otras por los proyectos. Esa es la estrategia neoliberal.
La participación neoliberal es la competencia entre los trabajadores organizados en ONGs por los recursos. Es la división de los sujetos sociales. Es las condiciones estructurales contra la subjetividad colectiva. Para nosotros debe ser central el fortalecimiento de las instituciones. Cierre de brechas económicas. Los departamentos más desarrollados, que son Antioquia, Atlántico, Valle, Santander, son los departamentos que contienen las mayores inequidades en su interior en cuanto al valor agregado municipal. Tenemos que llevar la contradicción allá. No es suficiente que el progresismo diga derechos, 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 plata, 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 cobertura de salud, de educación y de agua. ¿Y lo productivo qué? ¿Y la producción de la riqueza qué? Cierre de brechas económicas es llevar la inversión para la economía popular, para los circuitos productivos, para las subregiones más deprimidas. No es la espuma. Debe estar en el centro del bebé el hecho que no es un bebé que únicamente dice derechos, derechos, dame, dame, sino producción. ¿Quién produce? ¿Qué produce? ¿Dónde se produce? Segundo, y yo dije que iban solo dos cosas. Está en la reforma constitucional, cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. La pelea es tenaz. Y eso hay que defenderlo para desarrollarlo. Lo otro, autonomía democrática. Las élites regionales de este país dicen referendo por la autonomía fiscal de los departamentos, es decir, que la plata de renta de personas, empresas y del impuesto a los patrimonios se quede en el departamento que lo produce. Esto es una financiación de más del 50% de los ingresos corrientes de la nación que financian el Sistema General de Participaciones. Eso es acabar con FECODE de un plumazo. Eso no es un sistema de seguridad social, sino 32. Eso es poner a orbitar toda la política social alrededor de las élites departamentales. Entonces, ¿qué decimos? Además de las brechas. Autonomía democrática. O sea, no es la autonomía para el alcalde y el gobernador. Es la autonomía para las comunidades que puedan decidir y afectar sobre el gasto y la política territorial. Y ya que me extendí demasiado, solo un punto más. Lo del ordenamiento territorial progresista. Hay que construir otra geografía de las instituciones. Esta no permite ser plenamente alternativa. El traje del emperador no lo permite. La planeación alrededor del agua no puede ser municipal, porque el río no es tan obediente de parar donde para el límite del municipio. Las cuencas tampoco, además no es una cuenca, sino que es un sistema de cuencas. Hacer un ordenamiento alrededor del agua y un ordenamiento ambiental supone la multiescalaridad que rompa los estancos que ordenan dividiendo, digamos, los servicios entre municipios y departamentos. Atender los circuitos productivos supone romper esa geografía, porque de los 7 o 8 bellos mapas que tienen ya en el Ministerio de Agricultura sobre el circuito productivo del cacao, el del café, que el del arroz, que el del maíz, ninguno municipal. Ni las migraciones, ni la salud. En el Ministerio de Salud, que para mí, siempre doy la publicidad, me parece una vanguardia del progresismo en este país, de las más esclarecidas, tiene 119 distritos. No son municipales, no son departamentales, son de la geografía real de dónde vive la gente, dónde hace sus vueltas comerciales, administrativas, por dónde circula, para construir una geografía institucional que atienda la demanda de la vida y pueda entonces hacer las características de los determinantes socioterritoriales de la salud. Eso era lo que quería decir. Vamos a bautizar al bebé, nos falta. No seamos, falta la dimensión institucional mucho, pero no nos casemos con una forma, sino mirar cuáles son los contenidos sociales y políticos de las formas. Entendamos que cuando dicen autonomía no tiene un solo contenido, descentralización no tiene un solo contenido, federalismo tampoco. ¿Cuál es el programa estratégico de los neoliberales sobre eso? ¿Cuál debe ser el programa estratégico del progresismo
Y esto de las formas institucionales está en el centro del modelo de desarrollo, pero también del sistema político. Gracias. Darío, muchísimas gracias. Un poco recogiendo, me gusta la tesis de que hay que darle más trabajo para bautizar el bebé, porque creo, profe, que usted apunta a una discusión que el presidente Petro como economista también apunta, y que creo que eso hace Petro una anomalía en positivo en la historia del pensamiento de izquierda o de la política de izquierda colombiana, y es que Petro es un tipo que en su formación y en su comprensión marxista de la economía dice: o producimos o no acabamos. Aquí no hay posibilidad en un país con tanta riqueza inexplotada, tanta riqueza, tanto potencial de crecimiento, tantos sectores estratégicos. Los colombianos son la gente más trabajadora del mundo entero. Y no más es sino salir y ver cómo las empresas de afuera piden a los colombianos porque son camelladores. También diría uno que están acostumbrados a pésimas condiciones laborales aquí. Eso es una realidad. Pero entonces la discusión tiene que ser no cómo redistribuimos lo existente, sino cómo redistribuimos el potencial de creación de riqueza, que no es lo mismo que redistribuir la riqueza, sino es precisamente la pregunta que usted pone, profe: ¿quién produce? ¿Dónde se produce? ¿Quién se apropia del valor de lo producido? Y ahí podrían haber unas luces para empezar a conversar del bebé, de cómo es el pensamiento económico heterodoxo en Colombia. Porque si había un expresidente que decía trabajar, trabajar y trabajar, pues de pronto puede haber un sector político que piense en producir, producir y producir. Ahora, la categorización de esa producción, que es precisamente el punto, profe Darío, que usted nos expone, creo que es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando pasó el tema de los aranceles de Trump, que reaccionaban los economistas, lo que llamamos nosotros con cierta burla el partido de los economistas en Colombia, ortodoxos, que se creen dueños de una disciplina y que se creen, mejor dicho, casi que obispos de la verdad y de la religión económica. Y a mí me llamó mucho la atención que ninguno analizó lo que estaba pasando y se limitaban a decir: hay que tener prudencia, no podemos torear aquí a este tipo. Y ninguno entendía. Dijiste en el podcast del Banco de la República ayer una frase que me pareció muy potente. Decía: aquí tocó desempolvar los libros de texto de los 80s para entender que era un arancel. Y es que de verdad Colombia se volvió más papista que el Papa. Absorbimos las ideas neoliberales, o las absorbió el establecimiento porque le convenía y lo convirtió en academia de pensamiento y en universidades privadas que reproducen ese pensamiento y que incluso ha permeado las públicas. Y entonces ahora hay discusiones que se tienen con economistas que incluso de buena fe, que es lo que a uno más lo alerta, porque uno podría decir: bueno, es que ellos están defendiendo sus intereses, pero hay economistas académicos que sacaron, yo estoy seguro que ustedes recuerdan el titular de prensa: no entendemos por qué hay crecimiento económico y aumento del desempleo al tiempo. Que eso se discutió en este país, si no estoy mal, durante el Ministerio de Hacienda de Cárdenas, en el segundo gobierno de Santos, y se preguntaban eso, como si fuera pues un misterio, una cosa de que en la economía no hay lucha de clases y que entonces no hay división entre los sectores que crecen y donde no se produce empleo y los sectores que no crecen y donde sí se produce empleo. Entonces, aquí se ha perdido incluso ese conocimiento y se ha perdido, y aquí lo alerto, se ha perdido socialmente. En Colombia frases como que el pobre es pobre porque quiere son frases que están en toda la cotidianidad de la gente, están en el sentido común. Cuando aquí hay discusiones desde la falta de demanda efectiva que dicen: hombre, es que en Colombia hay desempleo y hay falta de ocupación y hay todas estas distintas formas de medirlo, pues porque no existe la demanda agregada suficiente para emplear suficiente gente. Entonces la gente se ve condenada a trabajos con bajísimo nivel de productividad y a trabajos con bajísimo nivel de derechos y con bajísimo nivel salarial y con bajísimo nivel de su dignidad humana. Entonces ahondemos un poquito más en esa pregunta. Si ellos no entienden, si ellos no la tienen clara y hay que seguir bautizando el bebé, entonces ¿cómo explicamos? Por ejemplo, yo leí un artículo pequeñito muy bueno de un amigo de nosotros que se llama Carlos Suescún, y Suescún se cuestionaba cuál es el multiplicador keynesiano de la economía popular.
Y entonces se ponía a discutir precisamente eso en lo que dice el profe de la caja de herramientas, cómo entendemos lo que tenemos enfrente, porque el manual neoliberal definitivamente no lo entiende. Y tanto no lo entendió que en los últimos 30 años Colombia no ha tenido unos resultados económicos, sino de estancamiento. Yo recuerdo haber leído incluso una entrevista que le hicieron a María Claudia Lacouture y Hernando José Gómez. En su momento fueron de los principales negociadores que apoyaron el TLC con los Estados Unidos, y María Claudia, que es hoy la directora de la Cámara de Comercio ANCAM, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, que decía: no entendemos por qué el sector productivo en Colombia no aprovecha las ventajas del TLC. Como si el problema fuera que no entendemos. Porque hay un conflicto directo en su concepción teórica de la realidad y la realidad. Profe, ¿cómo podemos ahondar, por ejemplo, en la comprensión de la economía y del pensamiento, digamos, de la economía monetaria, pues de lo que se encarga el Banco de la República, no del monetarismo? ¿Qué es entonces, cómo se ve desde el banco abrir la caja de herramientas? Y vamos a tratar de limitar un poquito la intervención, que ya tenemos un tema de tiempo, entonces vamos a dar 4 o 5 minutos por intervención. Acá voy a colocar en el texto. Bueno, yo creo, bueno, aquí hay muchas cosas, el debate es tan grande desde todos los frentes que se propusieron acá, pero bueno, primero, con respecto a la moneda, yo creo que hay que partir de la hipótesis keynesiana de que el dinero no es neutral, y creo que eso es clave, y que el objetivo del modelo es la ganancia del dinero. Es decir, en la política monetaria estamos en el centro de la ganancia. No, el objetivo no es crear empleo, el objetivo no es producir, el objetivo del modelo es crear dinero, no importa la forma del dinero, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en donde el dinero hoy, en su forma ficticia, está prácticamente respondiendo un poco a los movimientos financieros. Tal vez ahí tengamos datos más actuales, pero creo que un 60 más o menos % de las grandes transacciones mundiales no pasan por el sector productivo, ¿no? El instituto, el INSI creo que se llamaba, de los Países Bajos, hizo un estudio ya desde el 2017 y más o menos ubicaba un 60-70% de transferencias de dinero que está ganando dinero por medio de la tasa de interés. Entonces, digamos, eso explica muchas cosas de por qué el 1% se queda con el 90% de la riqueza. 90% de esa riqueza tiene que ver con este capital ficticio. El problema es que las consecuencias sobre lo real son complejas, es decir, el aumento grandísimo que ha tenido desde los 90 y un poquito antes, la desigualdad patrimonial, la desigualdad en posesiones, la desigualdad incluso en transacciones del sector real, saquemos todo ese sector ficticio, es supremamente, digamos, diferenciada. Hoy no se tiene propiedad sobre la tierra, no se tiene propiedad sobre una casa, sobre una vivienda, no hay un techo, digamos, lo básico que tendríamos que haber hecho como sociedad, como Estado, hoy no está cumplido. Imagínense lo que tiene que ver los derechos. Y yo creo que hay un debate enorme, y es, bueno, como Estado tenemos que fortalecer ese capital, esa forma de riqueza, independientemente cómo se haga, o nuestro objetivo es fortalecer la forma de riqueza redistributiva para que los ciudadanos tengan derechos. Y eso es un debate que está con la reforma laboral, y eso lo quiero pues ampliar con la reforma a la salud, con el derecho a la educación, con los derechos. Los derechos cuestan. Pues obviamente si uno hace un estudio de cuánto cuesta, de que si uno aumenta la cantidad de horas pagadas de un trabajador, pues obvio que va a aumentar el costo. Es decir, tú no necesitas hacer un modelo excesivamente complejo para demostrar que ceteris paribus, si aumentan los costos, sin nada más, pues baja el empleo. Sí, o sea, tú no necesitas un gran estudio, eso no tiene, lo que uno está diciendo es que la reforma laboral, o no esta reforma, yo creo que el debate no está en esta reforma, es que tenemos que tener los derechos del siglo XXI, todo el mundo. Es decir, hoy los robots producen riqueza, entonces ya que producimos tanto, el trabajo debería generar otro tipo de valores y no necesariamente tener que estar vinculado a un mercado laboral. Trabajo de los cuidados, el trabajo de la gente haciendo, del campesino que nos trae la comida, eso no puede ser valorado por un mercado monetariamente. No tiene sentido económico en términos de moneda, tiene sentido en términos de la sobrevivencia de la especie, de las relaciones sociales. Eso hay que reivindicarlo. Y los derechos cuestan, entonces la sociedad se tiene que organizar para que todo el mundo tenga esos derechos, no importa cuánto cuesten. La pregunta no puede ser,
¿Cuánto dinero tenemos que producir para que se mantenga estable la economía, la inflación baja? Sí, obviamente estamos en una situación de un país en unas condiciones muy particulares, sino que cómo nosotros los economistas nos ponemos a pensar cómo todo el mundo tiene derecho a una salud digna, cómo no todo el mundo tiene derecho a un trabajo que le genere riqueza individual, pero genere una riqueza colectiva, no necesariamente que genere dinero ni moneda. Eso ya está mandado a recoger. Si el 60% de la economía se mueve sin pasar por el sector productivo, es que tal vez estamos dividiendo más la producción. ¿Para qué trabajamos tan poquitos? El 30% de este país trabaja formalmente, tenemos derecho a una pensión, tenemos derecho a salud digna, etcétera. 70% no, sobrevive o bueno, en otras condiciones está bien, pero digamos no tiene solvencia en el futuro. Si el resto de la economía se funciona con un sistema financiero que va por lo ficticio, pues fácilmente podemos recortar la cantidad de horas de trabajo y generar una distribución de la riqueza diferente. Si hay gente hoy trabajando 17 horas como vendedores de Rappi y hay gente que no tiene trabajo, ¿qué está mal? La distribución del trabajo, la distribución de las propiedades, etcétera. Hay gente que tiene 20 casas y hay gente que no tiene casas. Yo no estoy llamando a la expropiación, quiero que quede claro. No va a ser que empiecen las redes a decir que uno viene por heterodoxo a emitir dinero y a distribuir la riqueza y a expropiar. No, es básicamente pensar cómo desde la economía podemos desarrollarla para que todo el mundo por lo menos tenga una casa. Si hay quien tiene 10, seguro que es posible, organizando y reorganizando el Estado para esa función, que todo el mundo por lo menos tenga una casa, por lo menos tenga un trabajo, o por lo menos tenga el derecho a la salud. Yo creo que hoy tenemos las capacidades de formación de riqueza para que todo el mundo tenga los derechos del siglo XXI, es que estamos pidiendo derechos del siglo XIX. La reforma laboral está hablando ahí, la jornada es de 8 horas, no de 15, y eso lo pelearon ¿cuándo? Se cumplieron 100 años de María Cano, que fue de las que luchó las 888. Es decir, 100 años después y otra vez tenemos que venir a convencer que son 8 horas de descanso. No puede ser, es decir, hemos pasado 100 años en vano, yo creo que no. Entonces siento que es un momento interesante que la economía heterodoxa podría permitir generar esos modelos y se puede, yo estoy segura que se puede, de cómo lograr que la riqueza que tenemos, por lo menos todo el mundo tenga un derecho básico como ser humano. De ahí para adelante que los demás generen su riqueza, que la regeneren. O sea, yo creo que ahí no hay problema. Pero si hoy el 10% del mundo está viviendo con el 90%, o sea, se apropia del 90% de la riqueza, pongámoslo menos duro, 20% del mundo está generando 80%, se queda con 80%. Si le sacamos un 40%, ellos no se vuelven pobres y los demás van a tener mejores alternativas. Creo que es un momento interesante para que esa caja de herramientas nos demuestre que los derechos cuestan, pero es que son derechos. Estamos en el siglo XXI. No somos animales, no somos personas sin alma como eran los esclavos, somos personas con almas, con derechos. Lo hemos logrado gracias a la democracia, a lo que llamemos hoy como democracia lo entendamos, por lo tanto todos tenemos derecho a trabajo, a vivienda, a salud y a educación para ser seres humanos mínimamente. Entonces creo que esa es una cosa, no sé cómo vamos a llevar el bebé, yo estoy de acuerdo que a mí no me gustan los nombres, me costó mucho poner el nombre a mi hijo, entonces imagínense poner nombre a una cosa tan importante como es pensarse el progresismo, pensarse que hoy el mundo tiene derecho a muchas más cosas, que no nos sigamos matando, yo creo que es clave. Pues es muy utópico, yo en el banco tengo esa posibilidad, yo todavía sigo en lo macro, todavía no me puedo quedar allá en las alturas, sino pensando en los territorios, pero creo que es clave pues llevar a ese debate concreto. No puede ser, como dice el profe, y termino con esto, que hoy haya un niño que se muera de hambre en Colombia. Es decir, a mí no me concibe que haya un niño que hoy se muera de hambre y que no pueda tener acceso a vacunas. No se me ocurre. Somos un Estado fallido que tenemos que fortalecer, que mejorar y que sí hay cómo. Hay cómo. Gracias. Muchas gracias, profe. Diego. Bueno, quizás la pregunta un poco de Simón hacia lo monetario, que es quizás una de esas brazos importantes de la macro, pasa nuevamente por los arreglos institucionales alrededor de los cuales está el banco central. Hay los bancos centrales que siguen los regímenes de inflación objetivo, pues digamos que han sido muy amigos y muy proclives a los tiempos de financiarización. Decía Joseph Stiglitz que los bancos centrales son bancos para el top 1% de la población, porque al final cuando se tiene un banco que defiende un poder adquisitivo de la moneda a través de una tasa de interés que es la principal variable distributiva, pues uno se sitúa entonces en la dimensión, digamos, de la economía política, en el que es un banco funcional a los ricos, a la consolidación del sistema bancario,
Y lo es. En el caso, digamos, de un país como Colombia, a pesar de un gobierno progresista, la gente sigue ahorrando en pesos. ¿Por qué sigue ahorrando en pesos? Porque sigue teniendo los depósitos en el banco, porque confía en ese dinero, pero no per se en la confianza del dinero, sino en la confianza que el Banco Central le da a la banca privada. Entonces sí vale cuestionarse, digamos, un poco esa arquitectura, y no por la arquitectura per se, sino por las dinámicas de distribución que pueda crear los bancos centrales independientes. Hay una de las preguntas del millón es si el modelo de target inflation del Banco de la República termina teniendo efectos distributivos, y yo creo que sí. Cuando tiene un banco que es muy obsesivo con la inflación, esos son los debates que tiene Laura en el banco y los que yo tuve cuando pasé allá por la junta directiva. En el fondo, el debate de la tasa de interés es un debate distributivo de defensa de unas rentas, de defensa de unas inversiones, y que puede ir en contra del sector productivo. Al final, una alta tasa de interés mantiene la confianza en los papeles, y eso dentro del marco económico ortodoxo pues está bien, y usted no tiene mucha más salida, pero las consecuencias distributivas de eso son bien grandes. Uno de los objetivos de este gobierno, por ejemplo, con la primera reforma tributaria, era bajar el coeficiente Gini por debajo de 0.5, que supone que es el espíritu de un gobierno progresista, y no se logró por diferentes razones, porque las medidas más progresistas de la reforma tributaria, como la no deducibilidad de las regalías en sectores de petróleo y carbón, la tumbó la Corte Constitucional, porque muchos de los impuestos fueron catalogados como confiscatorios por las altas cortes o por los abogados asesores de la reforma. Para mí, una de las experiencias más fuertes que uno, después de venir acá de la Universidad Nacional como profesor asociado con muchos años de experiencia, y uno propone unos impuestos progresistas y los abogados le dicen, ese impuesto es confiscatorio. Y uno, venga, pero los impuestos por naturaleza son confiscatorios, sí. pero hay unos límites definidos por la ley, por la Constitución, y que ya es un mundo de los abogados. Uno piensa que los impuestos son cuestión de economistas, y no, es cuestión de los abogados tributaristas. Entonces, digamos que esa pérdida de muchos impuestos progresivos en la primera reforma tributaria de este gobierno, coinciden con esa pérdida del espíritu de disminuir la desigualdad, pero por otro lado, la obsesión por una alta tasa de interés, sobre todo en 2023, que frenó el crecimiento económico del país a un ritmo bien grande, en la obsesión de control de la inflación, pues también ha tenido efectos distributivos, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los pendientes, pero también es uno de esos efectos de la política monetaria, la mala distribución del ingreso y de la riqueza, y creo que es uno de los puntos pendientes que nos va a quedar, a los que trabajamos en el gobierno y por los que toca seguir trabajando, y no solo es por el rol de gobierno, sino al final por todos esos obstáculos que uno se enfrenta en el camino de los arreglos institucionales que existen. Creo que esto es una reflexión importante alrededor de esa dimensión de la política monetaria, de ese banco central para el top 1%, de un banco central que al final es muy conveniente para los banqueros. La única forma que en la reforma pensional el fondo de activos financieros no le generara ruido a todo el ecosistema del país era que lo maneje el Banco de la República. Entonces, al final, los bancos centrales, pues sí tienen esa concepción, esa solidez institucional, pero también una crítica que sigue siendo válida en términos de los efectos distributivos de la política de inflación objetivo, ¿no? Y eso nos pone en ese trade-off, pues muy famoso de inflación, crecimiento, pero que sí que lo hemos experimentado en este gobierno. Bueno, primero excusas por lo extenso de la primera intervención. Para bautizar el bebé, creo que entonces uno de los puntos es que no puede tener el traje del emperador, es otro traje. Lo segundo es que tiene que hacer visible lo invisible o lo invisibilizado. Nosotros somos demasiado pegados a lo que llamamos economía, esa seria, ortodoxa, formalizada, pero esa economía esconde la producción de la riqueza. A mí me aterra lo poco que sabemos cómo funciona la economía. Es impresionante. Nuestra ignorancia es impresionante y seguimos pegados a eso. ¿Quién produce los alimentos?
¿quiénes son los que más prestan servicios? Del cuidado, pero no solo del cuidado. O sea, la sociedad del cuidado, ¿quién reproduce las posibilidades de reproducción de esta sociedad? ¿Y cómo? En el hogar, en el transporte, en los servicios, en la salud, en los alimentos. No es esa cuantificada por el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Ay, pero ¿cómo puede afirmar tanto? Pues porque la ceguera es tenaz. Porque la ceguera es tenaz. Solo un segundo tema respecto a eso. Playa de San Andrés, pies en arena. 4 barcas bellamente decoradas con sus pinturas alegres al frente. Pido un pescado. Empiezo a comer el pescado es como duro. ¿Sí? Oiga, ¿qué pescado es? Basa. ¿Y de dónde viene? De Vietnam. Estamos jodidos. Toda la economía esconde la huella del carbono. ¿Cómo es posible que el pescado que viene de Vietnam, todo lo que cuesta traerlo, en huella de carbono, sea en la playa de San Andrés, en San Luis, más barato que el pescado que acaban de sacar esas 5 lanchas? ¿A dónde está la economía para cuantificar la destrucción del trabajo? ¿Qué significa esa? Que ese pescado traído del Vietnam sea más barato ahí. Ha destruido trabajo, ha destruido capital, ha destruido el tiempo, ha destruido el espacio, ha destruido las infraestructuras. La huella de carbono es impresionante. No estamos haciendo economía real. Ni el traje del emperador sirve, ni esta economía sirve. ¿Sí? Ay, que hay que cuantificar, que bueno, aprendámosles. Que hay que formalizar, que bueno, aprendámosles. Que uso de estadísticas, aprendámosles. Pero cuantificar qué, estadísticas de qué y formalización de qué. Un centro de pensamiento vida tiene que empezar a sistemáticamente hacer investigación sobre economía real. Prometí que no me iba a demorar tanto esta vez. Yo quiero completar una cosa aprovechando que he tenido 2 o 3 encuentros más o menos con la misma idea, que no tenemos ni idea de lo que está pasando en este país. Y es una propuesta que estamos empezando a trabajar y es juntar, hacer una recopilación de todos los ejercicios cualitativos que se hayan hecho en las regiones que permitan acercarnos a esa realidad. Hacer una gran base de datos, porque la cantidad de antropólogos y ONGs o universidades que nos peleamos por un proyecto, porque como nos dejaron sin plata en universidades, nos agarramos entre la Antioquia y la Nacional de Medellín para un proyecto para darnos un poco de plata, para que un profe se gane un poquito más de plata y para que la universidad le entre algo para que trabajen las trabajadoras que no están formales, entonces que están informalizadas. Es una cosa que yo estoy de acuerdo con el profe, es absurdo, es decir, una economía ineficiente absolutamente trabajada. Pero de la propuesta es la siguiente, es juntemos, hagamos un gran, no sé si podemos hacer una gran alianza al banco, tengo que ir a llevar la propuesta al banco, lo hemos trabajado en varios lugares con universidades, con centros, con ONGs, con todo, hagamos una gran recopilación de todos los trabajos cualitativos que se han hecho por regiones y empecemos a organizarlos, mapeémoslo, veamos qué resultados tienen, no nos van a dar una gran encuesta representativa escalonada y con todo lo que la estadística nos obliga, que mi esposo no se vaya a divorciar de mí, pero que básicamente nos permita a nosotros, que mi esposo es estadístico, que básicamente nos diga qué está pasando en este país, dónde están. El otro día nos comentaban una cosa, el oro del Chocó se está exportando y no paga un solo impuesto porque lo están sacando por otras vías, y ese oro lo llevan a otro lado, y ese oro lo vuelven un premio Globo internacional y se lo dan a alguien muy famoso y todo el dinero se queda por fuera y no en nuestros orfebres de alta calidad del Chocó. Ese ejercicio lo está haciendo la Universidad Nacional. Entonces ya tenemos un ejercicio ahí, juntemos todo eso a ver qué economía tenemos, dónde está, cómo está, qué es la economía popular. La economía popular va a ser muy difícil de medir porque nadie se va a autorreconocer porque si no le cobran impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para trabajar la realidad de este país para saber cómo lo sacamos adelante? Creo que podría ser un ejercicio muy interesante, podríamos hacerlo con una gran articulación de diferentes instituciones y empezar a mapear y poner en mapas todos esos ejercicios, ver los datos, etcétera. Creo que sería una cosa interesante que podríamos ayudar en ese entender esa realidad y esa economía. Gracias. Muchas gracias, profe Diego. Nos iba guiando hacia la pregunta final, que es: a partir del balance de lo que ha sido esta experiencia de gobierno, que a ustedes 3 les ha tocado desde distintos lugares, bueno, de Estado, en este caso del banco,
¿Cuál es entonces el camino? Nos enfrentamos, como describía Diego, a unas restricciones externas brutales. Colombia es un país con bajísima soberanía monetaria. Aquí intentamos decir algo medio disidente a los mercados y la amenaza del dólar a 7.000 es mañana. La amenaza de las calificadoras de riesgo, que el otro día me hacía caer en cuenta un compañero de nosotros, que hoy en día es el delegado de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, Daniel Munevar, él me decía, viejo, eso proviosa la forma en la que los mercados le asignan a los títulos de deuda colombianos unos riesgos que no tienen. Colombia siempre ha pagado su deuda, hace muchísimos años. Por lo tanto, el premium que se ganan por cada título de riesgo, el riesgo que no se materializa y lo que se ganan en tasa y en valor del título es absurdo, porque no tiene relación frente a la forma en la que paga Colombia. Y basándonos en esa discusión, si tenemos unas fuertes restricciones externas, si tenemos además unas fuertes restricciones internas por una economía política donde tenemos un sector empresarial y un establecimiento que le dicen que el día, como dijo la profe Laura, dura 8 horas, y mejor dicho, esto es el escándalo, pues, y nos asustan con cifras sacadas de la manga de que esto va a destruir 500.000 empleos, porque un modelo ESG dijo que entonces, ceteris paribus, los costos laborales aumentan y el resto de la economía no existe, y entonces resulta que esa discusión tan importante y tan fundamental de que el salario no es solamente un costo de producción, sino que el agregado de los salarios es lo que determina en gran medida la demanda agregada en una economía y por lo tanto la demanda efectiva, es decir, las empresas a quién le venden. A mí hay una frase de mi señor padre, que es comerciante, que me gusta mucho, que dice que los ricos en Colombia les gusta producir poquito, vender caro y pagar mal. Y eso pareciera que esa es la clase empresarial que tenemos. Entonces tenemos fuertes restricciones externas, tenemos fuertes restricciones internas, pero tampoco es para quedarnos maniatados. Entonces, basado en la experiencia de ustedes, ¿hacia dónde debe profundizarse la política económica de unos sectores políticos progresistas que se plantean cambiar esta sociedad? La reforma agraria, a todas luces, va más lento de lo que quisiéramos, pero pareciera un éxito, porque ha traído la supuesta confianza inversionista al campo. Sí ha llegado ese mito que hablan de la confianza inversionista, pues resulta que todos los campesinos de Colombia hoy están produciendo como un berraco porque sienten que el gobierno le para bolas al agro, y por eso el agro crece en 10%, porque todo el mundo está sembrando. Entonces sí hay apuestas estructurales que pueden ser transformadoras, pero teniendo en cuenta esos 3 elementos: restricciones internas, restricciones externas, y como lo diría el profe Darío, esto no cambia con el mismo traje del emperador, con el mismo Estado y con las mismas instituciones, esto no tiene cambio, no tiene cambios estructurales. Esa puede ser una lección del gobierno, de esta experiencia de gobierno en los sectores progresistas. Intentar hacer las cosas distinto con las mismas instituciones, con la misma debilidad institucional, con una agencia nacional de tierras que no tiene, o una agencia de desarrollo rural que literalmente no tiene trabajadores de planta, sino que son solo contratistas, precarizados, que rotan todo el tiempo, sujetos al clientelismo político. Es imposible cambiar las cosas. Por lo tanto, ¿cómo sí se pueden cambiar? Si quiere, empecemos por el profe Darío. No me pone a mí primero. Estaba pensando, y entonces 3 cosas, no puedo decir sino una. No, yo simplemente para cerrar, yo creo que la discusión de la política económica pasa por la discusión de la política en general, y un primer punto clave es fortalecer y diversificar los liderazgos dentro del pensamiento progresista, dígase izquierda y centro, si lo queremos llamar allí. Creo que hay una ausencia en los relevos generacionales y es bien importante fortalecer esos liderazgos, pero también de la mano de los cuadros técnicos. Una de las herramientas es cuando se gobierna por primera vez con un gobierno progresista, no tiene los suficientes elementos formados. Creo que los que estamos en gobierno tratamos de dejar mucha gente joven que seguramente cuando sea la oportunidad de volver, pues serán semillas que han dado frutos. Pero si uno no logra tener una estructura de gobernanza y de burocracia progresista, es difícil avanzar. Creo que ese sería un primer punto en el que hay que trabajar.
Punto número 2, Simón dijo algo que me quedó sonando, es el producir y producir. Aunque no lo ponderemos, en este gobierno se han sentado las bases de agroindustria, de una estructuración, digamos, de turismo sostenible. Hay unos pendientes, y yo sé que son unos temas que son bien discutibles a veces dentro del progresismo, pero es el rol de los minerales críticos en la transición. La minería a cielo abierto es un debate bien complejo, pero si queremos hablar de transición energética, tenemos que poner un debate sensato de minería de menor daño sobre cobre y otros elementos claves para emisiones para una economía de bajas emisiones en carbono. Es un tema de alto debate, pero al final, si en nuestros países tenemos esos minerales, pues tenemos que ver cuál es la mejor forma también de agregar valor, porque si no caeremos en un nuevo ciclo de seguir siendo primarizados. Entonces creo que un segundo punto es que un nuevo ciclo de nuevos commodities de la transición energética no nos puede dejar estancados simplemente en un nuevo ciclo de reprimarización sin nada de valor agregado. Independientemente si le apostamos al cobre o otros minerales críticos, tendremos que hacer ese push político con la inversión extranjera para agregar valor a las dimensiones extractivas y no ser simplemente unos exportadores de commodities. Eso me parece bien importante en términos de una política macro, porque al final son los elementos que permiten tener ingresos fiscales. Darío dijo algo clave, como para ir cerrando idea, y esto no solo es de pedir, sino dónde están los recursos. Yo que gran parte de la vida estaba en esta universidad como estudiante, como profesor, uno siempre reivindicaba mucho los recursos de la universidad pública, y uno piensa que el sistema solo es la Universidad Nacional, cuando de todas las universidades regionales de un país se da cuenta que hay lugares que, mejor dicho, esto es la playa alta de la universidad pública y miles de universidades no tienen ese tipo de recursos. Y tampoco existen de sobra porque tengo múltiples necesidades, y eso requiere entonces formas de donde yo pueda conseguir una sostenibilidad fiscal a través de ciertos ingresos. Eso es clave también para los proyectos progresistas en términos de una visión de dónde busco los recursos. Pero finalmente creo que, insisto en el primer punto, solo para cerrar, uno de los puntos que puse, sí tenemos que fortalecer esos lazos regionales. Lo intentamos, yo fui a Brasil un par de veces, otros par de veces a hablar con las autoridades de Buenos Aires, pero se quedaron solo en unas reuniones o solo en unas intenciones de entrar al banco de las BRICS. Pero claro, usted el rol de funcionario público lo consume en el día a día y no le deja pensar estos elementos, pero sí habrá que fortalecer esos vínculos, porque es la única manera que uno pueda fortalecer lazos comerciales, de monedas, de financiamiento regional. Creo que eso es bien importante. Miren, hay instituciones que yo no tenía ni idea que existían, como el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, que nadie sabe qué es eso, y sí, es un banco central de todos los países, donde Colombia tiene silla, donde todos tenemos silla. Bueno, ¿y cuál es el rol de eso? Simplemente un apéndice financiarizado que invierte en un montón de títulos y nadie sabe para qué. O sea, hoy en términos reales, ¿qué le da el FLAR a los países? En términos reales, no en términos de estabilidad macro. Creo que esas son muchas de las ideas donde podemos seguir trabajando, buscando caminos que, pues, al menos para una generación como la nuestra, pues el camino es largo, pero sobre todo en la construcción de un mundo mejor, de un mundo donde el ser humano sea el valor central. Creo que esa debe ser nuestra persistencia. Doble micrófono. Pues yo el otro día me decía un estudiante, profe, ¿será que eso de la economía heterodoxa se puso de moda o es que uno la ve más ahora? Creo que sí está en una búsqueda, las sociedades, las personas, yo creo que no solamente en el área de la economía, en muchas áreas, creo que incluso hasta las ciencias duras están en una búsqueda por diferentes cosas. El otro día me hablaba un amigo de física que con esto del que mandaron para el espacio, nunca me el nombre, el Hub creo que se llama, rompió un montón de leyes con las que ellos tenían seguridad y así andaban, y resulta que ahora les tocó volver a rayar papel y con esas foticos nuevas que para mí pues son foticos muy bonitas, pero para ellos son el cambio total de la forma de pensar, porque uno no está en esas áreas, pero creo que es supremamente interesante lo que está pasando. Estamos viendo un momento que puede ser un cambio de paradigma en todas las ciencias, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias exactas. Nosotros siempre llegamos tarde en las ciencias económicas a esos grandes cambios,
pero creo que es un momento interesante. Yo sí sigo insistiendo que tenemos una juventud que está buscando, que es mucho más flexible, que ya no creen tantos cuentos. Las redes sociales tienen sus complicaciones, pero también tienen sus virtudes. Es decir, ya no cualquiera se cree el cuento, ya empiezan a buscar, pues el que quiere buscar tiene posibilidades de encontrar diversidad. No era el libro de Mankiw, que era pues, el libro sagrado de Mankiw y sus 10 principios de la economía, que a mí me parecía horroroso. O sea, decir que un economista tiene 10 principios era como decir, yo para qué voy a estudiar 5 años, ¿no? No vale la pena, pues si uno tiene 10 principios, pues ¿para qué estudio? Me muevo alrededor de esos principios. Hoy ya tienes la posibilidad de bajar clases del otro lado del mundo. Los chinos te dan las clases traducidas y si no las traduces con inteligencia artificial. Y creo que los jóvenes están haciendo un reforzamiento un poco de no creer. Eso también trae nuestras dificultades como profes, ya no nos creen. Y entonces ya es más difícil, pero creo que sí me están buscando algo. Yo no creo que los jóvenes estén tan mal, tan depresivos. Ustedes están buscando, no han encontrado. Y es un momento interesante para mostrarles que hay alternativas posibles, que las cajas de herramientas son muy amplias, que la física nos está dando unas cosas interesantes, pero yo sí pienso que al país no hay que dejarlo caer otra vez en la simplicidad. Hoy se está discutiendo que hay que empezar a entregar a los muchachos más rápidos al mercado laboral, ojalá con certificaciones, que es que ellos lo que necesitan es saber reparar una cosita, saber Python, saber una cosita, uno ya les da la certificación y salen, no. Hay que reivindicar la ciencia y la ciencia pura, es decir, yo sí le decía al ministro alguna vez, hagamos un gran centro de pensamiento matemático, físico, y al lado ponemos a un gran centro de pensamiento filosófico, en donde las Fs que volvieron a la civilización griega, una gran civilización, la filosofía y la física, de ahí nació toda la gran civilización. Los filósofos eran físicos, eran matemáticos. Entonces, las ciencias sociales no están separadas de las ciencias exactas. La división académica nos ha hecho eso por muchas razones, no son malas todas, pero volver a la esencia, ya que gracias a la tecnología y a la ciencia muchas de las especificaciones se pueden hacer con tecnología y con inteligencia artificial, pero volver a los grandes debates de fondo es a dónde vamos a ir, no para irnos a conquistar Marte para ver si seguimos destruyendo Marte, sino a cómo lograr entender ese universo y ese universo como nosotros somos parte. Creo que es esencial, es el retomar las ciencias exactas, las matemáticas y la filosofía y la física como formas de pensamiento para que sepa cómo navegar en estos mundos de incertidumbre. O sea, uno se super, hiper, mega especializa en finanzas, se sabe los supermodelos y resulta que mañana el ChatGPT hoy hacía infografías. Yo digo, pues, estos muchachos que se ganaban la vida con las infografías ahora no se las van a ganar, y a mí eso me empieza a preocupar porque son muchos de nuestros jóvenes que se dedicaron a hacer estos diseños gráficos, etcétera, y hoy el ChatGPT te mete los datos y te los analiza y todo. Claro, no hay que tener cuidado con los resultados, pero pues ya hace un montón de cosas. Entonces, ¿cómo logramos volver a la esencia de las cosas y cómo logramos volver a cómo la gente sobrevive el día a día? Es decir, uno se pregunta, Colombia, ¿cómo vive con un 70% de informalidad? Yo digo, es que Colombia vive gracias a ese 70% de informalidad, porque realmente este país no logra sistemas productivos que absorban esa mano de obra. Entonces, la gente que hace vive del cotidiano. Y decíamos el otro día, justo creo que con una discusión sobre esa circulación entre informalidad y formalidad, y es cómo uno logra llegar al trabajo con la trabajadora del hogar en tu casa, cuidando a tu hijo y limpiando tu casa. Entonces, que muchas todavía están informales. Tú logras tener un trabajo formal, te vas en un Uber que es informal, te vas en una pick-up que es hiper informal, le compras el tinto en vez de, no voy a decir la empresa, en vez del tinto que te vende la empresa a 10,000 pesos, porque ya hay tintos a 10,000, te vas a la esquina y te compras con la señora los tintos una de 1,000 y de paso te conversas con la señora que conversan un poquito mejor que las cafeterías esas, todas gomelas. Entonces, creo que ese flujo de formalidad e informalidad lo tenemos que entender y ver cómo Colombia sobrevive, no cómo sobrevivimos por esa informalidad, sino que gracias a esa informalidad existe esta economía. Si no tuviéramos esa gente trabajando y la formalidad dando esa circularidad, tendríamos muchos más niveles de violencia, muchos más niveles de pobreza, mucho mayores niveles, es decir, estaríamos peor. Y eso sí tiene que pensarse cómo va a hacerse. No sé si es formalizándolo, si es una renta universal, no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que definirlo, hay que organizarlo y no romper muchas de las redes que hoy hacen que la economía exista, sino ir viendo cómo organizarlas, cómo mejorarlas, cómo fortalecer ese valor agregado, cómo lograr que esta sociedad pues, pueda vivir de forma un poco más equilibrada, digamos, con lo que tenemos. Muchas gracias. Sí, la tercera idea es exactamente parecida a lo que acabamos de oír. Toda la economía es economía espacial.
sino es metafísica, y hacemos demasiada metafísica. No por el de metafísica, yo la estudié 5 años, me divertí, tenía angustia metafísica y todo. Hay que ponerle espacio a todo, hay que poner territorio a todo. Uno pone territorio, aparecen las personas. ¿Cuál teoría de los precios se sostiene cuando el pescado está más barato traído de Vietnam que el de la playa? ¿Cuál teoría de los precios? ¿Para qué nos sirve eso? Si uno le mete territorio y espacio, aparece la gente. Aparece la cultura, las instituciones, los flujos entre lo formal y lo informal, entre el campo y la ciudad. Entre el cuidado que no se valora o no se monetiza, pero que es el sustento de toda monetización. Todas las prácticas del cuidado son los que sostienen la sociedad y no están monetizadas. Entonces, mi invitación es pongámosle territorio, pongámosle espacio a todo pensamiento alternativo desde la economía, porque la economía, si no tiene espacio y territorio, es metafísica. Y solo una salida de eso, tenemos que avanzar hacia el apoyo de sistemas económicos territoriales. Que nos casemos con 3, 4, 5 grandes proyectos nacionales y entonces ahí uno mete capital, trabajo, infraestructura, ciencia y tecnología y seguridad. Eso fue lo que hicieron los cepalinos, eso es lo que hacen los neoliberales, eso es lo que quieren hacer los neoestructuralistas, sin espacio. Necesitamos propuestas de desarrollo para todos los territorios. Las de la gente, las de la economía real. Entonces, ahí se une para mí un nuevo traje del emperador, con hacer visible lo invisibilizado a partir de la dimensión espacial y territorial del programa alternativo para integrar realmente reconocer a la gente en su especificidad y los tejidos reales. Bueno, profe Darío, muchísimas gracias. Creo yo que nos quedan muchas tareas para ir trabajando el bebé, para irle dando forma y de pronto ponerle nombre así no se pueda. Qué tan bueno sería en vez de la escuela de Chicago, la escuela de la Nacional C de Medellín. Que pudiésemos entonces pensarnos en el escenario de las ciencias sociales y en el escenario pues, en el que finalmente estamos en esta gran conferencia Claxo 2025, que aprovecho para volver a agradecer a Claxo y a la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá por permitirnos estar en este espacio, por permitirnos conversar. Creo yo que si nos llevamos algunos mensajes es, en definitiva, la economía ortodoxa que se enseña hoy en las universidades no tiene mucho que ver con el mundo al que nos enfrentamos. Me encanta esa frase del profe Darío, creo que me la voy a robar. La economía sin espacio, la economía sin gente, la economía sin el mundo real es metafísica. Y lastimosamente hoy cuando uno ve lo que se enseña en las universidades, lo que uno mismo aprendió en las universidades es metafísica. Son cuestiones incluso que desde la matemática no son rigurosas. Son modelos matemáticos mal aplicados y de ahí se sacan unas cifras del sombrero para decir X o Y. Y definitivamente el pensamiento económico está necesitado de una profundización y una integración con otras áreas de las ciencias sociales. Acá en la Universidad Nacional, lastimosamente al final no nos pudo acompañar porque no estaba en la ciudad. Diego es parte y el profesor César Giraldo ha dirigido y ha liderado un escenario muy interesante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo, el GCI, que precisamente ha apuntado a esa discusión tan fundamental de la economía relacionada con qué. Uno de mis referentes en la vida, y con esto cierro, es el médico salubrista Héctor Abad Gómez, que ha sido uno de los colombianos y de los antioqueños que más han luchado por una justicia social en el país. Lo que pasa es que a Héctor Abad Gómez lo conocemos porque lo mataron, y lo conocemos por esa novela bien escrita por un personaje no tan interesante, que es su hijo, que se llama El olvido que seremos.
hace unos añitos escribí una columna que se titula El olvido que no seremos, porque precisamente a gente como Héctor Abad Gómez no hay que olvidarla, y resulta que el gran pensamiento de la construcción filosófica de Héctor Abad Gómez es una carrera universitaria que él se inventó y que se llama poliatría, y el poliatra es a la sociedad lo que el médico es al individuo. El poliatra es el encargado de entender y analizar los problemas sociales y plantear soluciones para esos problemas sociales. Y yo creo que en el momento en el que estamos, en esta coyuntura complicada, en esta encrucijada donde se decide en muchos sentidos si Colombia quiere quedarse en ese pasado de violencia y de barbarie que hoy se ejemplifica con el atentado a Miguel Uribe Turbay, o si Colombia quiere definitivamente, como dicen por ahí, tomar el toro por los cachos y asumir como sociedad, profundizar un proceso de cambio, profundizar una sociedad de la vida y profundizar una sociedad donde la economía sea para la gente y no sea para la metafísica y las cuentas de unos cuantos ricos. Yo a veces me pregunto esa discusión, ¿no? Hoy en día Elon Musk tiene ¿cuántos billones de dólares? Y entonces se peleó con Trump porque los dos tienen un ego de este tamaño y resulta que el valor de Tesla cayó en 140 billones de dólares. ¿Eso qué significa? ¿Qué relación tiene eso con el mundo de los carros eléctricos? ¿Qué relación tiene eso con el mundo real y tangible? Yo no sé si ustedes saben, Uber como empresa existe hace como 10 años. Nunca jamás Uber ha dado resultados positivos financieros. A hoy, Uber se maneja en números rojos desde que empezó. ¿Qué es esa empresa? Es una captadora de dinero, es un DMG, en la cual ellos lo que hacen es expandir su cobertura del mercado y trabajar a pérdida. Y así le echan cuento a los inversores financieros de que sigan invirtiendo en la empresa. ¿Qué relación tiene eso con la economía real? Nuestro compañero Andrés Arauz, que aprovecho para darle un saludo, que está en Colombia, que fue precandidato presidencial en Ecuador y que es una de las mentes más importantes de la heterodoxia económica en América Latina, nos decía esto en un evento que tuvimos y nos decía, viejo, ¿por qué no nos pensamos la economía en términos de cuántas toneladas de cerámica necesitamos para que cada ecuatoriano, cada colombiano, cada latinoamericano tenga un baño digno en su casa? Para que tenga acceso al agua potable. Esa discusión de los minerales críticos es muy importante. ¿Cuánto cobre necesitamos para electrificar con energías limpias a toda la sociedad? Esas son las discusiones en las que se debe meter la economía, no las discusiones de la especulación financiera. Y con eso cerramos este panel. Agradecemos de nuevo al profesor Darío Indalecio Restrepo, al profesor Diego Guevara y a la profesora Laura Moisa por acompañarnos. Los invitamos a seguir el ecosistema Claxo, a seguir con esta conferencia tan interesante y a seguir el Centro de Pensamiento Vida en sus redes sociales, Centro de Pensamiento Vida en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde estamos permanentemente produciendo contenido y entrando al debate y entrando cada vez más haciendo análisis de cuál es la situación real de la economía colombiana, donde los medios de comunicación nos dicen que Petro chocó la economía y la destruyó, pero las variables macroeconómicas dicen otra cosa. Y por eso precisamente es que estamos en ese debate. Muchísimas gracias por la asistencia.